vamos a empezar con un nuevo capítulo de nuestro querido podcast La Oveja Rosa. Y vamos a empezar con Sol. El capítulo de hoy es nuestro quinto capítulo y en este capítulo vamos a abordar un poco el tema del miedo al futuro. El capítulo se titula Manual de supervivencia a una invasión zombie. Primero vamos a presentar a nuestras invitadas del día de hoy, que tenemos a Jess, a Jazz y a Damaris. Jess, si nos podrías dar una pequeña introducción a ti. Bueno, ¿cómo están? Qué alegría encontrarnos por acá. Bueno, mi nombre es Yesenia González. Un poquito comentarles sobre mí. Soy estudiante egresada de la carrera de Economía de la UMSA. Soy bombera voluntaria y también articulo con varios, como activista voluntaria en colectivos ambientalistas y antiespecistas también, ¿no? Bueno, hola, ¿cómo están? Soy Yassi Vivian, tengo 18 años, recién salí del colegio el año pasado, este año entré a la universidad, estoy en la Universidad Católica Boliviana, estudio Ingeniería Multimedia e Interactividad Digital, así que esa soy yo. Hola chicas, soy Damaris. Pero Hola. bueno, trabajo en el área audiovisual. He estudiado la carrera de cine en la UMSA y bueno, me encuentro aquí porque me han invitado y bueno, me parecía muy interesante el tema que también que me habían comentado y espero que este podcast sea entretenido también para nuestro público. Bueno, vamos a explicar un poco el título del capítulo, que va a ser un poco enredado, pero esperemos que, por favor, entiéndanos. Por favor, entiéndanme. Manual de supervivencia a una invasión zombie. Una invasión zombie, creo que como sociedad, como mundo, es algo a lo que hemos generado miedo, ¿no? Un miedo futuro. Y creo que se ha generado igual muchos chistes, muchos memes alrededor de esto, que es que tenemos que sobrevivir a esa invasión zombie, ¿no? Nos preparamos, etcétera, etcétera. Y lo que yo quisiera preguntar a cada una es que si cada una en su vida tiene una especie de invasión zombie, algo con lo que puedan comparar a algo que tengan miedo en un futuro, ¿no? Su futuro personal de cada una. Más que todo, sí enfocándonos un poco en lo financiero, pero también en cuanto a su vida, ¿no? ¿En qué punto se encuentran y qué es a lo que le tienen miedo en un futuro? ¿Cuál sería su invasión zombie a la que tienen que sobrevivir? ¿Y cuáles serían los tips que nos podrían dar así para hacer nosotros una notita y hacer nuestro propio manual de supervivencia? Creo que yo le tengo miedo en sí a la vida que voy a vivir. En sí, la vida me da miedo porque recién cumplí 18 años, ¿saben? Y es muy fuerte el cambio que yo tuve porque recuerdo que un día antes de cumplir 18, tenía 17, yo pensaba y decía, qué raro va a ser mañana pedirle dinero a mis papás. O quiero salir y ¿cómo hago? ¿Todavía les pido permiso? Claro, no, estoy en su casa, entonces a futuro voy a seguir en su casa, voy a tener 25, 28, todavía me piden permiso. O sea, son cosas que yo pienso y digo, oigan, qué miedo, me da miedo ser grande porque de paso, si es que me mudo sola, voy a tener que pagar facturas, voy a tener que, no sé, velar por mí misma, que tengo que cocinar, y si es que tengo una mascota, mi mascota también. Entonces, el hecho de ya ser un adulto así hecho y derecho, me da miedo. Sí, qué interesante lo que dices, Sí. porque yo creo que en todas las etapas que tenemos en nuestra vida, sobre todo salir de la adolescencia, luego la juventud, luego, bueno, sentimos varias cosas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo sí, más que miedo, tal vez yo diría incertidumbre a qué va a pasar, yo ya soy egresada, pero digo, es bien complicado ahora encontrar trabajo. Seguir estudiando también requiere un financiamiento, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, mis papás, si bien me han colaborado a estudiar ya en la universidad para un posgrado, de repente
no van a tener esa facilidad como antes, ¿no? Entonces, esa incertidumbre de saber cómo yo, porque obviamente uno siempre quiere superarse, cómo puedo hacer para continuar estudiando, me tiene más que miedo tal vez esa incertidumbre, ¿no? Que a veces es buena y mala en el sentido de que te ayuda a ver cómo puedes salir de eso, ¿no? O sea, qué pasos vas a dar. Porque evidentemente cuando uno está en el colegio, tal vez su única labor, si se quiere, es ir al colegio, regresar y nada. Pero cuando ya te enfrentas a otro contexto, cuando ya vas creciendo, la situación es muy complicada, peor con la situación que ahora estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Entonces, y más allá igual de la individualidad, yo le tengo una incertidumbre al contexto en el que estamos viviendo. Actualmente nos estamos enfrentando no solamente a una crisis económica a nivel coyuntural, sino también a una crisis ambiental, por ejemplo, ¿no? Entonces decimos, ok, yo voy a seguir estudiando, pero, o sea, si siguen habiendo catástrofes, si hay los incendios forestales, hay inundaciones, hay sequía, que eso también atenta a la seguridad alimentaria, los precios se incrementan, entonces es una incertidumbre de qué va a pasar y cómo nosotras podemos enfrentarnos a esto, ¿no? ¿Cómo podemos ser resilientes a esto? Porque es un contexto en el que inevitablemente estamos llegando a nivel ya así más macro, más a nivel mundial, ya estamos entrando a la sexta extinción masiva y esta vez provocada por la humanidad. Entonces, más allá de la individualidad, es todas estas cosas que están pasando a nivel externo, si se quiere, y lamentablemente igual los tomadores de decisión no están haciendo las medidas suficientes para mitigar los efectos del cambio climático, más lo contrario. Lo que están haciendo, están perpetuando un sistema, por ejemplo, extractivista, en el caso de Bolivia también y Sudamérica. Están contribuyendo a esto con falsas políticas y leyes que también están fortaleciendo el extractivismo. Yo he tenido la oportunidad de estar como bombera voluntaria ya varios años, articulando igual con bomberos de Santa Cruz, de Beni, del norte de La Paz. He estado en el Madidi, ver cómo los pueblos indígenas también, qué futuro hay, ¿no? Para ellas y ellos. Es bien cruda la realidad, porque más allá igual de lo que ves en los medios de comunicación, es estar ahí, es un contexto muy diferente, ¿no? Ahí realmente ves la situación, entonces es un poquito, personalmente a mí me ha llegado a desligar de mis problemas tal vez que yo tenía así como encerrada en una burbuja, a ver la realidad desde otra perspectiva, qué está pasando con estas comunidades, ¿no? ¿Qué futuro estamos dejando a nuestras generaciones como jóvenes, pero luego a las siguientes que van a venir? O sea, yo he tenido bastante incertidumbre respecto a esto, porque ¿qué estamos haciendo nosotras desde esa perspectiva, ¿no? Me encanta que hayas dirigido por ahí la conversación, porque creo que a medida que vamos creciendo también, vamos desbloqueando nuevos miedos, ¿no? Sí, es muy válido, por ejemplo, el miedo de Yassib, que es como que, ¿qué voy a hacer? Porque, sí, está changuita, tienes 18. Creo que todos hemos pasado por ese miedo también. Decir, a los 18 ya soy independiente, ¿no? Ja. Sigo viviendo con mis papás, amiga. Y me encanta que también cuando crecemos empezamos a tomar conciencia de nuestro entorno y a ser un poco más empáticos también con él, como tú dices, Jazz. Sí, es Jazz. Jazz. Tú dices Jazz. Y empezamos a crear más conciencia y empatía también de, oye, estas personas, estos animales, este sistema vivo también tiene miedos, tiene problemas, ¿no? Y bueno, eso también es un miedo constante para muchas personas. No, pues concuerdo totalmente con Jazz, porque incluso ahorita yo ya tengo 25 años y estoy tal cual hace 5 años. No tengo un trabajo estable, muchas veces me he quedado sin dinero y he tenido que recurrir a ayuda a mis papás. Y yo incluso hasta ahora les pido permiso. Incluso sigue habiendo esas riñas, esos como que ya no es como que te riñen, ¿no? Sí es un debate, es como que, pero ya tengo cierta edad, ya no puedo ser irresponsable con las cosas de la vida. Y también te pesa lo que mencionaba Jess. Sí, o sea, sobre
los problemas a nivel mundial que están pasando y cómo nos afecta tanto a, no sé, a nuestro trabajo, a nuestra forma de vivir. Incluso ahora ya no hay caso de comprar algo tan fácilmente como antes y ahora cuesta el doble. Y incluso eso, y incluso las mismas empresas donde te contratan o donde empiezas a trabajar no reconocen esto. O en todo caso, sé que también es porque las políticas en nuestro país no les conviene mucho, ¿no? A los empresarios, es por eso que también no te dan esas facilidades y así sucesivamente, todo es una cadena. Sí. Pero tú no te preocupes, ya hay futuro, yo sé que hay futuro, yo sé que, o sea, me gusta pensar de forma positiva, ¿no? Sinceramente yo también soy un poco individualista, ya, por si acaso, ya, perdón, no es para nada, pero es que siento que ha habido un tiempo en que sí me he estresado bastante en pensar sobre todos estos problemas que están sucediendo y pensar en eso más y en lo que está pasando con mi vida ha sido como que ya no puedo, mejor solo voy a pensar en mi vida, voy a dejar de ver noticias y solo voy a dedicarme a sobrevivir, a ser mejor persona y bueno, no sé, pero siempre hay esa incertidumbre de qué va a pasar mañana y si mañana me pasa un auto, ¿qué va a pasar? No sé, o qué pasa si mañana, no sé, mis papás ya no están y empieza como esa ansiedad, ¿no? Cada día. Esa sería una forma de enfrentar para mí, es la ansiedad. Sí, creo que tienen mucha razón, ¿no? Vamos obviamente, creo, observando nuestra realidad desde uno mismo, ¿no? Pero a veces en el hecho de ser muy empáticos, tal vez el hecho de ver hacia afuera, ¿no? Puede llegar a sobrepasarnos, porque yo no sé, por ejemplo, si mañana, digamos, el presidente renuncia, vamos a estar en una incertidumbre total. ¿Qué va a pasar con nosotros como país? Ya ahora resulta que Donald Trump ya ha puesto límites a todo el mundo, ¿no ve? El dólar está por no sé dónde y estamos como, entonces, ¿cuál es la moneda que sirve? ¿Mi moneda, su moneda? Porque al parecer el dólar también está cayendo, no solamente el boliviano, ¿no? Entonces, resulta que ya nos agarramos al euro o vamos pensando en grande, ¿no? Y llega a abrumarnos a tal punto que tenemos que poner esta pausa, como decías, y volver a nosotros y decir, a ver, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? ¿No ve? Entonces creo que sería bueno siempre ver las cosas desde ese punto. Y entre las cosas también creo que mi miedo más grande a futuro, creo que es el hecho de... No sé qué va a pasar con mis seres queridos. A pesar de la situación todo, ¿no ve? Tal vez mi miedo más grande en realidad es perder a un ser querido. O sea, ya no pienso ya no pienso en grande, ya no pienso en mí, pienso en el que está a mi lado. Entonces creo que cada edad va obviamente discerniendo y limando y abriéndote perspectivas sobre lo que realmente importa, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, ese creo que es uno de los miedos más grandes que tengo. Creo que ahorita mi miedo, como digo, cada vez se te va desbloqueando más miedos, ¿no? Por ejemplo, antes a mí no me importaba cuánto estaba el dólar, no me importaba cuánto costaba el té, cuánto costaba el papel higiénico, porque eso eran necesidades que cubrían mis papás, ¿no? A medida que he ido creciendo y ahora que trabajo, realmente me afecta. Por ejemplo, ahora el sueldo que me pagan, que ya es $100 nada más, menos, quizá, no sé. Entonces, eso ya son preocupaciones que van adquiriendo las personas a medida que vamos creciendo. Más cuando eres tú responsable de una familia también. Todavía no he desbloqueado ese miedo. Ojalá no. Pero ahorita creo que el miedo más grande así, creo que no soy tan individualista. Creo que soy igual, como que ese miedo ya lo he desbloqueado hace rato. Creo que ahorita mi miedo más grande es no poder soportar lo que significa la vida. Porque hay pequeñas cosas, como tú dices, lo que las coyunturas políticas, sociales, lo que pasa, hablando de bombera, cuando ha pasado lo del Madidi, he entrado en una depresión muy fea. Con mi depresión no ayudaba nada, pero realmente no estaba pudiendo soportar lo que pasaba ahí, ¿no?
Entonces mi miedo es, a futuro es no poder un día con todo lo que pasa a mi alrededor, porque todo me afecta, y todo me duele. Me duele que ahorita estemos pasando una situación económica tan jodida y que si yo no puedo acceder a un papel higiénico, no sé cómo otras personas que incluso tienen menos recursos económicos que yo pueden hacerlo, y eso me afecta mucho. Salgo de mi trabajo y veo muchas personas intentando vender dulces, intentando vender. El otro día estaba intentando ver un señor unas cositas de lago Titicaca, algo así. Digo, ¿cómo ellos van a poder salir de esta crisis, no? Y eso es algo que igual me duele, me provoca mucho miedo, no solo para mí, sino para todo. Igual no solo en coyunturalmente Bolivia, sino en todos los países, todas las guerras, un montón de cosas. Y creo que ese es mi mayor miedo ahorita. No sé hasta dónde pueda soportar esto. ¿Qué incertidumbre hay después de un lugar donde te sientes algo no sé, es como te sientes en un lugar tal vez seguro, ¿no? O sea, pero cuando sales a la realidad poco a poco, a medida que vas creciendo, te enfrentas a diversas cosas que, como tú mencionabas, vas desbloqueando cosas, sí, y inevitablemente tienes que pasar por eso. O sea, a veces yo digo, no quiero salir a la realidad porque sí. Pasan muchas cosas y simultáneamente. Muchos dicen, ¿no? Las nuevas generaciones son de cristal, pero no es tan así. O sea, hay tantos medios de comunicación que te hacen ver muchas cosas. O sea, antes no podías ver qué estaba pasando en África. O sea, ahora, o sea, ves y te deprimes un montón. No sé si les ha pasado a ustedes con la época de la pandemia, que sí, también ha sido una etapa bien jodida para todas. Como estábamos encerrados, bueno, y ves eso, o sea, las redes, si bien también son para distraerse, informarse, también son para ver estas cosas que te deprimen más. Entonces es inevitable, pero dices, ¿qué podemos hacer frente a eso? O al menos yo me he ido preguntando muchas cosas. Igual lo que tú mencionabas, lo de la familia, obviamente, el temor más horrible es perder a los papás, o sea, o a un ser querido, a alguien que realmente querías, o sea. Y es algo que nadie quisiera pensarlo, pero son cosas que están ahí. Entonces son varias cosas con las que nos enfrentamos, y yo creo que es eso, es bien entendible que seamos más vulnerables ante todo esto, ¿no? Entonces, y peor en una situación donde ya estamos con una coyuntura económica terrible, donde el dólar está subiendo todos los días, creo. Y lo que tú mencionabas igual, o sea, antes, igual, o sea, sí, bueno, yo sigo viviendo igual con mis papás, y ellos compran las cosas, pero cuando ya te toca a ti aportar y comprar, ves que todo está subiendo, es bien jodida la situación, ¿no? Entonces nos enfrentamos a esta coyuntura que es muy diferente. Antes podías comprar un terreno moderadamente, ahora está 1000 veces más, porque igual es más complicado, y todo, a nivel laboral también. Ya no es suficiente ser licenciado, o sea, tienes que tener posgrados para competir en un sistema laboral que cada vez te exige más y más, que cada vez te explota más y cada vez tienes menos beneficios. Antes las generaciones tenían beneficios sociales, jubilación. Ahora nosotros dicen que va a ser bien complicado y peor tener bonos y acceder a todo esto por la misma situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces nos vamos a enfrentar a cosas más terribles respecto a lo que han vivido otras generaciones. Y también es lo que tú mencionabas, que yo he llegado igual a un punto de decir, ya no voy a ver noticias, no me voy a enfocar en mí, pero a veces para mí ya es inevitable. Es como que dices, ¿pero qué está pasando ahí? ¿Cómo para ayudar? Sí, es que tampoco podemos vivir desconectados de la realidad, ¿no? O sea, bien puedo hundirme en mi nidito en el que me han prestado mis papás. Pues ya, no voy a salir de aquí, no voy a volar, ¿no ve? Pero la situación ambiental, o sea, puede venir una tormenta, va a hacer caer el nido, o sea, y luego ya no vamos a tener dónde escondernos. Creo que es algo que realmente creo que nos puede dar bastante pavor, ¿no? Porque incluso hay cositas, incluso a veces, ¿no? Ya veo un poco de redes y me despejo de aquella mala noticia. Pero, ¿qué va a ser el día que ya no funcionen los aparatos electrónicos dentro de las cosas que creo que también nos han metido a la cabeza, ¿no? De que un día no va a haber televisión, un día no va a haber electricidad, entre el panorama apocalíptico que nos han presentado,
tanto religiones como el mismo gobierno. Creo que incluso tomando un poquito de aquellos que hablan de conspiranoias, o sea, no es muy alentador. Sí. Pero creo que también una de las fortalezas del ser humano es trabajar la resiliencia, porque así nosotros desde nuestra posición, desde donde estamos, o bien apoyados por nuestros padres, apoyados por nuestra pareja, o teniendo, digamos, un espacio fijo, digamos, independiente, creo que también hay personas, ¿no? Como decías, ¿no? En la calle que están vendiendo sus artesanías. Puedo resaltar esto como bolivianos, somos sobrevivientes todo el tiempo. Sí. Somos sobrevivientes desde el más bajo, desde la persona que no ha terminado la primaria, dice voy a ir a vender mis quesos, sabe hacer quesos y va a vender quesos. No, no tiene con qué hacer queso, agarra su oveja, hace artesanías, vende manillitas. Ya no tengo eso, entonces me compro un paquete de dulces y se ponen a vender dulces y desde cero. Entonces creo que es uno de los valores, así como creo como población puedo rescatarlo entre las cosas positivas como de nuestra idiosincrasia, creo, ¿no? Entonces que podría resaltar. Y no sé, bueno, sé que no solamente nuestra población, ¿no? A nivel mundial siempre hay gente que de algún modo sobresale, otras trata de sobrevivir a estas situaciones. Para mí suena un poquito como el típico, ¿cómo se dice? Concepto capitalista, concepto capitalista de que tal vez cuando tú no tienes nada, no tienes estudios, no tienes esto, pero puedes salir a la calle y vender gelatinas. Pero ahí no te muestran a lo que te enfrentas. O sea, no sé si alguna vez ustedes han salido a vender. Sí, incluso yo una vez, unas cuantas veces por necesidad he tenido que salir a vender empanadas, he ido a vender mochilas, he ido a vender billetes, o sea, porque no tenía ni un peso y lo poco que tenía lo he invertido en eso. Pero era una competencia horrible. Si yo me paraba, digamos, en La Ceja, que es un lugar donde hay un montón de gente, te puede ir bien, pero las señoras de las tienditas, uy, no, te atacan, todas. Pero ¿por qué estás aquí? Que tú no pagas esto, que tú eres una persona que no está... No eres que, del gremio. no eres Ya, del no gremio, eres no del eres gremio. esto, que el otro, y te votan. Entonces, en ese contexto tengo también el apoyo familiar, pero ¿qué pasaría con otras personas, no? Que no tienen ese apoyo, que solo se tienen a sí mismas, y tampoco tienen estudios, tampoco esto, y salen a vender y se enfrentan a estos problemas. Entonces, creo que también es, bueno, sí, tal vez yo he sido un poquito como que no cerrada en lo individual, pero creo que eso también nos está consumiendo, porque ¿qué pasa con las personas de poder? Ellos solamente piensan en sí mismos, en convenirse a ellos mismos. Ya no están pensando en esa persona que quiere salir a vender y que está siendo atacada por los demás, porque cada uno piensa en sí mismo. Y creo que ese ha sido también un problema bastante grande.